tiene sentido que seamos solo amigos. Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenísimas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Tarde en Directo, el programa en el que repasamos la actualidad austriaca y hablamos también pues de X y cosas que pasan, como dijo aquel, de los eventos consuetudinarios que acontecen en la RUE, o sea, lo que pasa por la calle. Bueno, yo soy Paco Bernal, muchas gracias por estar ahí y son ahora mismo las 8:01 de este 6 de abril del año 2025. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también por también a las personas que en algún momento del futuro, a ti que estás escuchando este programa mientras estás abrillantando tus suelos, mientras estás pasando la aspiradora, bueno, no, pasando la aspiradora no porque igual no se me oye, pero pues fregando la cocina, haciendo la cena, yo qué sé, mientras estás, lo que me ha pasado a mí hoy, yo hoy he estado tumbado en el sofá tranquilamente, aprovechando la tarde dominguera y me he quedado absolutamente frito escuchando un podcast. Bueno, espero que con La Tarde en Directo no te quedes frito, no te quedes dormido. Hoy la verdad es que los corredores del maratón vienés no han tenido mucha suerte con el tiempo porque la verdad es que ha hecho un frío por la mañana que hacía muchísimo frío. Ayer estaba muy bien, el tiempo ha sido, o sea, hacía un tiempo primaveral maravilloso, pero por la noche, pues como cantaban las papas elegantes, ha entrado el viento del norte y la verdad es que hacía un tiempo bastante desagradable. Cuando ha sido el pistoletazo de salida, que ha sido a las 9 de la mañana, pues lo cierto es que hacía un fresquete para ir ahí en pantalones cortos y correr. Claro, también cuando corres pues entras en calor, que es otra cosa, ¿no? Pero en principio pues daba pereza. Ha ganado, por cierto, como suele suceder, un señor etíope y ha sido el ganador más joven que ha tenido el maratón de Viena durante los años que se lleva realizando. Bueno, la semana pasada no nos vimos y la semana que viene no nos veremos, porque, lo digo ya desde el principio, porque la semana que viene voy a estar en Venecia, voy a estar, pues eso, voy a volver, si Dios quiere, a esa bonita ciudad que está en la laguna, que se inunde de vez en cuando, espero que no se inunde cuando llegue yo. Y nada, porque voy a pasar un fin de semana largo en Venecia porque voy a ver a unos amigos que viven allí. En fin, mi madre me ha dejado ya un mensaje, ha sido la primera, dice buenas tardes cielo y buenas tardes para todos. Pues igualmente espero que todos estéis estupendos y que paséis y que estéis pasando, que hayáis pasado un domingo muy bonito allá donde estéis. Por cierto que este es el primer programa del año 2025 que empieza casi de día en el exterior de nuestros estudios, porque todavía y un poquito de
claridad, claridad que irá aumentando hasta junio. Pero claro, como hemos cambiado la hora, pues estamos bien. Bueno, como decía, la semana que viene, la semana pasada no nos vimos y la próxima no nos veremos, pero esta semana ha habido pues un momento histórico y además se suele abusar del adjetivo histórico para determinar, ya se dice todo, que el final de una telenovela tiene una audiencia histórica, que, bueno, en fin, que todo es histórico. Pero en este caso es bastante histórico. Pero antes de entrar a explicar por qué esta semana hemos tenido un acontecimiento histórico, o sea, el enésimo, porque anda que llevamos unos años que pasamos de acontecimiento histórico a acontecimiento histórico. Pero antes de contar por qué, voy a contaros una cosa personal. Me voy a acercar. Por cierto, a ver. Veréis, yo es que tengo un sueño recurrente. Os lo voy a contar así, ahora que no nos oye nadie. Yo es que tengo un sueño recurrente. Y el sueño recurrente que me pasa, y además que yo estoy seguro que a vosotros también, que tendréis un sueño recurrente, es cada 3 o 4 meses yo sueño que me falta una asignatura para haber terminado la carrera. Y entonces tengo que presentarme a un examen que no sé dónde está y para el que, por supuesto, no he estudiado. Entonces, claro, la mitad del sueño recurrente es decir, pero bueno, por favor, ¿por qué no me han dicho a mí antes que a mí me falta todo este tiempo me falta una asignatura? Yo he estado echando currículums diciendo que yo soy, que tengo mi título, que no sé qué. Ay, por Dios, ay, por Dios. Y esto, bueno, ya me puedo alejar. Recuperamos la posición normal. Pues eso, esta semana resulta que, claro, yo he soñado, yo creo que porque he recordado mucho mis tiempos de universidad. Mis tiempos de universidad, por cierto, que yo lo que estudié en un principio, cuando lo estaba estudiando, pues no me gustaba demasiado, me gustaban otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora y más esta semana, hay momentos como esta semana en que lo agradezco muchísimo, haber estudiado economía. Y estudiar economía, de hecho, de mi carrera, yo estudié ciencias empresariales, ciencias de la empresa, de mi carrera la parte de economía era la más bonita, porque de verdad es una ciencia que es muy útil porque te ayuda a comprender pues a comprender cómo funciona el mundo por dentro, o sea, cómo funcionan los mecanismos del mundo, el mecanismo real del mundo. Y claro, como hemos pensado esta semana tantísimo en la economía y tal, pues yo creo que esto ha revuelto ha tocado alguna palanca de mi inconsciente y esta semana pues he tenido el sueño recurrente, o sea, que me faltaba una asignatura para terminar la carrera y que me tenía que presentar, nunca sé qué asignatura es, pero siempre es una, ¿no? Y esta vez, en esta vuelta, pues lo que ha pasado es eso, que me tenía que presentar por la universidad, tenía que ir a la facultad, buscar los apuntes, no sé qué, y yo decía, bueno, pues improvisaré con lo que se pueda, ¿no? También me pasa, por cierto, este sueño recurrente, yo no sé si a vosotros también os pasará, me pasa este sueño recurrente cuando tengo alguna cosa importante que hacer, yo qué sé, por ejemplo, me pasa mucho en las proximidades de presentar la declaración de Hacienda. O cuando tengo alguna cosa en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, que haya un proyecto que es especialmente complicado y no sé qué. Pues siempre yo creo que esa angustia que yo tengo por no por cometer algún error o por no hacer la cosa bien o por ser consciente de que es una cosa muy importante, pues se manifiesta en el sueño. Hay personas, yo por ejemplo conozco hay personas que sueñan recurrentemente que no han terminado la mili y que tienen que volver al servicio militar. Esto también es un tema que está muy de actualidad. Mira, Sole nos ha dejado un mensaje también, a mí y a mi madre también. Está ahí Dovichitano. Hola Sole, ¿qué tal? Espero que estés fantásticamente. David Chitano dice, buenas tardes a todos, dice, como siempre a vos Paco, te deseo, además de una gran vida, igual que a todos, un gran programa, un gran abrazo virtual a todos, pues un gran abrazo también para ti también. Oye, vosotros tenéis también, ahora que estoy contando esto, ¿tenéis sueños recurrentes también como este mío? Soy yo extraño.
Pues eso, os contaba que yo cada cierto tiempo pues sueño eso, que me falta una asignatura para terminar la carrera y que no he estudiado. Y es además que siempre tienen el buen gusto de avisarme el mismo día del examen, lo cual ya es, en fin, mala leche. Pues eso, esta semana pues he estado yo pensando muchísimo tiempo en cosas que aprendí durante la carrera, que aprendí durante mis asignaturas de economía. Yo además tuve unos muy buenos profesores de economía. No puedo decir lo mismo de todos los profesores de la carrera. Bueno, ya como hace tantísimos años que la terminé, porque terminé de estudiar en el año 98, se puede decir sin ofender a nadie. Yo fui a la Universidad Carlos III de Madrid. Esa fue mi alma mater, una universidad que que yo prácticamente la estrené. Ahora es una universidad muy famosa, muy tal, pero en aquel momento pues estaba como en rodaje y tal. Y yo creo que nos tocaron los recortes de todos los profesores. O sea, yo, como he dado clases siempre desde muy niño, desde que me estoy desviando del tema, pero bueno, lo voy a contar. Como yo he dado clases particulares desde siempre, desde muy niño, desde que tenía 14 años, o sea, terminé el colegio y empecé a dar clases particulares a otros niños porque me gustaba mucho y me gusta mucho la enseñanza. De hecho, yo creo que este programa es un poco el gusanillo este, ¿no? Bueno, pues lo que pasaba era que de esto me ha quedado que yo tengo un grandísimo respeto a los enseñantes, pero grandísimo, porque sé lo que es. Y enseñar es una de las cosas más difíciles del mundo y exige una gran, enorme vocación y una enorme también resistencia psicológica, porque enseñar es una cosa que es siempre toparte, es una tarea que puede ser muy frustrante, ¿no? Ahora, eso sí, cuando tienes un alumno bueno, ¡buah! Eso es una maravilla. Pero, claro, mientras tanto, pues tal, ¿no? ¿Y a qué venía esto? Bueno, pues eso, pues yo cuando llegué a la universidad hice una cosa por primera vez que creo que no he vuelto a hacer. Y es que había un cafre que nos estaba dando clase, no se me olvidará en la vida, de contabilidad. Nos estaba dando clase de contabilidad, el animal aquel. Y, y a la tercera frase me levanté y me fui. Me levanté de la clase indignado y me fui y dije, pero ¿qué invento es esto? Como Sara Montiel, igual. ¿Pero qué invento es esto? O sea, me acordaré de toda la vida. El tipo dijo, para abrir la clase, la primera frase que dijo de todo el curso, del primer cuatrimestre, dijo, la auditoría, no, de auditoría era, no era contabilidad, la auditoría como actividad comenzó en Inglaterra. Cuando el tipo dijo Inglaterra, yo dije, Paco, tú aquí no haces nada. Con este señor no puedes hablar. Entonces, además se vio que me levantaba porque es que estaba en la tercera fila, yo siempre me sentaba muy adelante, o sea, sí, muy adelante. Y entonces yo cuando el señor este dijo aquello dije, Paco, con este no puedes hablar. Y entonces me levanté y indignadísimo y me fui. Claro, desgraciadamente esto son cosas que se hacen en la juventud porque, claro, ese señor, el animal aquel, el bestia aquel, pues me tenía que aprobar o suspender. Entonces, más me valía llevarme bien con él. Pero fue horroroso. Bueno, en fin, pero todos los que eran de auditoría, de contabilidad, todo este tipo de cosas, pues eran unos señores, porque además eran todos señores, y eran todos súper rancios y súper tal. Y como en mi carrera había muchísimas chicas, bueno, como ahora yo creo que hay muchas chicas, en general hay más mujeres que hombres en la universidad, como había muchísimas chicas, las trataban a las chicas fatal. Y como con mucha condescendencia, como con mucha, como muy por encima del hombro y tal. Los de economía, sin embargo, eran fantásticos. Y entonces pues aprendí muchísimo de economía porque también yo creo que me gustaba y aquello me ha servido ahora para entender la noticia de esta semana que es que ha puesto en circulación para todo el mundo mundial y para todas las personas la palabra arancel. Porque esta semana hemos hablado muchísimo de aranceles, hemos hablado mucho de las tasas de aduana, de los derechos de aduana.
Y el programa de hoy lleva por título general El mundo ante una nueva etapa. Y de hecho, estos aranceles de Donald Trump, junto con otro tema que también le afecta mucho a Austria, como al resto de Europa, que es la guerra de Ucrania, yo creo que han marcado, son los acontecimientos históricos, de hecho, porque yo creo que han marcado y van a marcar pues un punto de inflexión definitivo en lo que son en lo que es el orden mundial. Y de hecho me parece que es un claro indicio de la decadencia de los Estados Unidos como árbitro, como esa instancia arbitral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran los vencedores, eran la economía más poderosa del mundo, más potente del mundo, y en este momento pues están empezando a dejar de serlo. Y el mundo se acerca a un orden multipolar, eso quiere decir que va a haber distintos actores y eso augura una etapa de inestabilidad en las relaciones internacionales que probablemente pues veremos en los próximos años, que de hecho ya estamos viendo, porque Donald Trump es un señor del siglo XX que pensaba, empiezo por la guerra de Ucrania. Donald Trump es un señor del siglo XX que pensaba sigue pensando en el poderío de los Estados Unidos para ordenar y mandar, y resulta que se ha topado con la sorpresa, que creo que será desagradable para él y bastante desagradable para sus asesores, de que Vladimir Putin le está toreando. O sea, además, para cualquier persona que tenga dos ojos en la cara, es más que evidente que Vladimir Putin está en este momento toreando a Donald Trump, que él pensaba, o él decía, con esta boca chancla que le caracteriza, que él iba a terminar la guerra de Ucrania en 24 horas, nada más llegar a la Casa Blanca, y bueno, pues ya lleva más de 3 meses en la Casa Blanca y de momento pues no hay señales de que la guerra de Ucrania vaya a terminar. Eso ha provocado en Europa un movimiento sin precedentes hasta ahora, ya lo estábamos sin precedentes, bueno, hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial seguramente, que ha sido ese proceso de descubrir que los reyes son los padres y que Europa, si quiere seguir contando como unidad geopolítica, pues tendrá que integrarse. O sea, lo que hemos hablado siempre de que la solución para los problemas de la Unión Europea es siempre más Europa, o sea, es siempre más integración, lo cual para los ciudadanos europeos es maravilloso. De hecho, pues bueno, que exista este programa o que mi vida exista es producto de eso, de la integración europea. Aranceles. Bueno, los aranceles, Donald Trump salió con la famosa tabla, que hay malas lenguas de doble filo, que dicen que la tabla la sacó de ChatGPT. No puede ser verdad, hombre. O sea, no puede ser. Pero bueno, o a lo mejor sí, porque cualquiera sabe. El caso es que Donald Trump se presentó con la famosa tabla, con los aranceles, puso una tarifa plana a todos los países del mundo de un 10%. Y hasta llegar a China, que a China le puso un 52%. O sea, en un intento de intentar parar, pues lo que Estados Unidos era a principios del siglo XX es China hoy. O sea, esa potencia emergente manufacturera con una reserva demográfica prácticamente, pues eso, enorme, y también pues con acceso a materias primas y con una cosa que Estados Unidos ha perdido de un plumazo durante estos últimos meses, que es lo que se llama el poder blando. O sea, esa influencia que todavía existe por debajo y que cuenta tanto y que se podría llamar un poco el factor personal en los negocios, ¿no? Los chinos pues son unas gentes que tienen muchísima influencia, han construido muchísima, lo mismo que los rusos también, muchísima influencia, por ejemplo, en los países africanos, a base de cofinanciar proyectos, directamente de regalar proyectos de grandes infraestructuras, por ejemplo, y de parlamentar directamente con pues los diferentes gobiernos africanos. ¿En qué consiste un arancel? Bueno, pues un arancel, ya lo explicaba en Viena Directo, un arancel consiste en pagar dinero, en que
un proveedor tiene que pagar dinero porque sus bienes, los bienes producidos, entren en el país que sea. Esto se calcula mediante un famoso libro para todos los que trabajamos en el comercio internacional, que es el TARIC. Entonces, el TARIC es una especie como... Es una lista de todos los productos posibles, de todas las categorías de productos posibles, que además es una lista pormenorizada, es muy pormenorizada en categorías y subcategorías. Y cada producto tiene un número, tiene un código, el código TARIC, famoso, es el código de la tarifa. Entonces, cuando un proveedor, cuando un fabricante, cuando un transportista llega con un contenedor a la aduana, le preguntan, ¿qué tiene usted para declarar? Pues yo qué sé. Tengo paquetes de 500 folios. Entonces, el funcionario de aduanas... y le preguntan, ¿y cuánto vale? Porque tiene que presentar la correspondiente factura. Entonces, el funcionario de aduanas va y dice, pues se va al TARIC, antes era un librote de verdad, antes era un librote de papel, ahora es informático y entonces va y busca. Entonces dice, papel, va a la categoría papel y luego va a papel blanco, luego va a papel cortado en hojas. Y luego dice, papel cortado en hojas. Pues el papel cortado en hojas le vamos a cobrar un 18%. Y entonces, sobre esa factura que tenemos, que presenta el transportista, pues lo que se hace es que se calcula una cantidad de dinero y que hay que pagar si uno quiere vender ese producto que uno trae en el contenedor en el país de destino. Entonces, en la facultad, y aquí viene mi sueño recurrente, en la facultad nos enseñaban, porque además yo estudié en los años 90 del siglo pasado, en donde la globalización era una cosa que pensábamos todos que era pues una propiedad de la naturaleza prácticamente. Entonces nos enseñaban que poner aranceles era malo. Y que quitar aranceles era buenísimo. ¡Yay! Entonces, eso era básicamente el credo nuestro, el credo de los economistas del siglo pasado y de lo que llevamos de este, es ese. ¿Por qué? Pues naturalmente porque a lo largo de la historia se ha demostrado que los aranceles tienen muchísimos efectos negativos, que es una cosa que van a empezar a notar los americanos y creo que todos nosotros, pero los americanos principalmente dentro de muy poquito tiempo, dentro de tan poquito tiempo como cuando en Estados Unidos se empiecen a vaciar los almacenes y no haya stocks de determinadas cosas y haya que comprarlas en el exterior, haya que importarlas. Porque, como sabemos los españoles desde los años 40, no todos los países producen las mismas cosas. Entonces, claro, si los Estados Unidos, si una señora de Wisconsin se quiere hacer una tostada de aguacate en los Estados Unidos, pues claro, tiene que comprar aguacates probablemente de América Central y América del Sur. Y los aguacates que antes le costaban $1, pues ahora le van a costar $1.25. Y claro, con un aguacate, pues bueno, en fin, pero si eso lo aplicamos a un coche, pues tal. ¿Por qué se ponen aranceles? Pues se ponen aranceles básicamente porque los gobiernos, por dos cosas. En primer lugar, porque el gobierno que sea se lleva muy bien con los grandes empresarios del país que sea y entonces lo que quiere es proteger su industria, o sea, quitarles competencia. La teoría de los defensores de los aranceles, que ya quedan muy poquitos, o sea, el ministro de Economía de Donald Trump y poco más, es que si tú le quitas competencia a una determinada rama industrial, pues los industriales se van a poner a producir como locos y si no se ponen a producir como locos es porque son unos vagos. Pero desgraciadamente eso no es así. La otra razón por la que se ponen aranceles es porque se necesita dinero, porque el gobierno que sea necesita dinero. En este caso, pues Donald Trump se ha encontrado con un país, los Estados Unidos, que lleva en guerra prácticamente desde hace 30 años, en guerras continuas, y las guerras cuestan muchísimo dinero.
Y ese dinero, pues obviamente, pues tiene que salir de alguna parte. Y sale del Estado, y como el Estado no tiene dinero, pues tiene que pedir prestado. Y entonces y Donald Trump necesita dinero desesperadamente en estos momentos. Puede también ser o sea, se le hubiera podido ocurrir también una tontería todavía mayor que poner aranceles. Y hubiera sido ponerse a imprimir dinero directamente. Lo que pasa es que ponerse a imprimir dinero es porque, claro, él, como presidente de los Estados Unidos, pues tiene la capacidad de darle al botón de la impresora de dinero. Pero esto hubiera sido una tontería todavía mayor, como digo, porque inmediatamente hubieran empezado a subir los precios y la inflación, como todos sabemos, es veneno para la economía. La inflación es el cáncer de la economía. Entonces lo que ha hecho ha sido poner impuestos, y como no les puede poner impuestos a las personas que viven en Estados Unidos, pues ha dicho, venga, pongamos impuestos a las personas de fuera. Y las personas de fuera, pues tal. Bueno, efectos adversos de los aranceles, de estos impuestos que ha puesto Trump. Básicamente, para los europeos, en determinadas ramas industriales, por ejemplo la automovilística, pues va a ser una cosa bastante fea, porque uno de los grandes mercados de los coches europeos, lo mismo que de los coches coreanos y de los coches del mundo mundial, pues son los Estados Unidos. Es un mercado muy grande, es un mercado muy suculento y es un mercado donde siempre pues, se compran muchísimos coches. Esto va a doler sobre todo en Alemania. Pero lo que va a suceder también es que en los Estados Unidos, las empresas que fabrican coches en Estados Unidos, pues también van a sufrir, porque les va a costar, primero les van a costar las piezas más caras, porque se las tienen que traer de otro sitio, y las personas que compran coches en Estados Unidos, al no poder producir las empresas de coches de los Estados Unidos todos los coches que hacen falta para cubrir la demanda del mercado, pues va a haber mucha demanda insatisfecha, y cuando hay mucha demanda insatisfecha, pues ya se sabe, suben los precios. Y esto va a empezar a pasar muy pronto. Y no solo en los coches. Es por eso, por lo que de pronto, días después de que empezaran a subir, de que se supiera, días después del miércoles, de que se supiera esto del Día de la Liberación y todas estas zarandajas, el gobierno estadounidense empezó de pronto a mandar señales de que quería negociar y de que a lo mejor quería hacer las cosas de otra manera. No sabemos qué va a suceder, pero lo que sí que va a pasar es que el daño ya está hecho, y será un clavo más en el ataúd del antiguo orden mundial, porque también, en Europa sufriremos, en Europa va a sufrir la economía, en Europa y en Austria también va a sufrir la economía, porque Austria es bastante dependiente de las exportaciones. Austria es un país netamente exportador. De hecho, Austria está buscando ya nuevos socios comerciales para intentar paliar este arancelazo, y esta semana, por ejemplo, el gobierno ha hablado abiertamente de una cosa que hasta hace muy poquito era un tabú completo para el Partido Conservador Austriaco, que es un acuerdo con Mercosur, con lo que podríamos llamar el mercado común iberoamericano. Entonces, este acuerdo tradicionalmente ha tenido muchas resistencias, porque los productores, sobre todo los productores de carne y los agricultores austriacos, decían, bueno, es que la carne de Mercosur es muchísimo más barata, va a ser muchísimo más barata que la nuestra, y probablemente perderemos dinero. ¿Qué va a pasar? Pues de momento lo que va a pasar es que el Estado, para defender los puestos de trabajo de las empresas europeas, los diferentes estados, van a tener que acudir a subsidios, van a tener que acudir a ayudas, y eso es dinero. Y no se sabe de dónde va a salir ese dinero. Lo mismo que... Y las capacidades de emitir dinero, de producir dinero, pues son limitadas en Europa. Ya se hizo con el COVID, lo que se hizo fue salir a los mercados y pedir dinero prestado.
con los fondos estos de reconstrucción y los fondos Next Generation, de los que ya habréis oído hablar. Se presentan unos años bastante complicados y un 2025 bastante complicado. Veremos también el reflejo que tiene estos años complicados y esta época de incertidumbre también en la política. Esta semana se ha sabido, por ejemplo, que Alternativa por Alemania, el partido neonazi, ya es el número 1 en intención de voto en Alemania. Ya veremos lo que pasa. En fin, son las 8:30 de este día 6 de abril del año 2025. Yo soy Paco Bernal y hoy hemos estado hablando de economía. Por cierto, no quiero parar este tema, no quiero terminar este tema sin recomendaros un libro que es precioso y además es un libro que os ayudará muchísimo a entender estas cosas que están pasando. Y es un libro que yo descubrí por casualidad porque me lo compré en El Rastro. Es curioso, pero es así. Me lo compré cuando yo vivía en Madrid, me lo compré en El Rastro. Y es un libro precioso. Se llama El dinero, así. Y es de Sir John Kenneth Galbraith. Kenneth Galbraith es un economista, era un economista inglés que fue uno de los arquitectos del orden económico después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, fue premio Nobel además, y es un libro que, siguiendo la tradición anglosajona de escribir libros a propósito de temas complicadísimos, pero contados de una manera accesible a las personas normales que no tienen necesariamente idea de economía, pues es un libro que es súper bonito, es un libro que está lleno de historias, de anécdotas, en fin, y que se entiende perfectamente yo lo pensaba el otro día. Se entiende perfectamente cómo funciona una cosa que todos pensamos que conocemos porque la llevamos en el bolsillo, pero el dinero es en realidad una cosa complicadísima. Es uno de los productos más sofisticados de nuestra civilización. Y la verdad es que el libro merece muchísimo la pena. Bueno, son las 8:31 y aquí vamos a hacer la primera parada y luego después os voy a contar una historieta que he visto hoy en el periódico austriaco para aviso para navegantes. En fin, pero antes unos minutitos musicales. Ahora vuelvo. Je me suis habillé en plume pour passer ma vie à chanter. Mon habit m'a fait espérer qu'un jour j'en ferai ma fortune. Je me réjouis dans mon cœur d'un habit d'une si belle couleur. Un jour m'en allant dans la ville, dans mon chemin j'ai rencontré. Dans mon chemin j'ai rencontré une quantité de jolies filles qui se disaient les unes aux autres, je veux cet oiseau dans mon château. De notre village qui me prend pour un perroquet. Dit à sa mère en secret, cet oiseau ferait bien dans la cage. Je nourrirai soir et matin, toute ma vie en coûterait rien. M'y promenant au Verbocage, là j'ai manqué d'être tué.
par un chasseur mal avisé, m'a pris pour un oiseau sauvage. J'aurais voulu pour santé que mon plumage eût été foutu. Bueno, pues son las 8:34 de este 6 de abril del año 2025. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias a todas aquellas personas que en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que son, como digo siempre, tres. La página www.vienadirecto.com, el canal de YouTube de Viena Directo, que también se llama Viena Directo, y por supuesto esta misma página de Facebook. Vamos a pasar ahora a otras cosas un poquito más ligeras que la economía, porque al fin y al cabo, pues eso, todos queremos también... Es domingo por la tarde. Bueno, os quería contar una cosa, y es que, bueno, he leído en el periódico que una señora de Salzburgo, bueno, hoy ha habido dos noticias bastante curiosas en los medios austríacos. La primera es que una señora de Salzburgo ha perdido 14.000 euros con un timo por internet. Y el timo por internet es que, bueno, es muy fácil y es muy fácil y muy difícil. Y es que esta señora, todos recibimos bombardeos constantemente de empresas más o menos magufas que nos ofrecen dinero por cosas en donde normalmente nadie paga. Y una de ellas es la víctima, esta señora, pues ha caído en esto, que era esta empresa, que luego era un timo, claro, le ofrecía dinero por probar productos. Esta es una cosa, hay dinero por probar productos, dinero por ver anuncios, dinero por, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, la cosa es básicamente siempre la misma. Ellos te piden tus datos y luego con tus datos te roban el dinero. O sea, que si tienes que pagar, que si ha habido un problema con la tarjeta de crédito, que si ha habido algún problema con el yo que sé. Y entonces esta señora pues recibió un primer pago de 100 euros, me parece, o una cosa así, siempre es una cantidad pequeña, y luego después pues fue haciendo transferencias hasta llegar a los 14.000 euros. 14.000 euros que es más que probable que no volverá a ver ya más. Pero bueno, esto no es porque esta señora sea especialmente incauta. Bueno, se aprovechan estos timadores, pues se aprovechan pues de la necesidad económica o se aprovechan de determinado tipo de cosas. Pero no hace mucho, unas semanas, un pueblo de Austria perdió 150.000 euros porque alguien, imaginemos la cuestión, iban a hacer una labor de construcción en el pueblo, y entonces lo que hicieron fue, bueno, se pusieron en contacto con una compañía que estaba en Alemania y se empezaron a mandar emails. Pero lo que ellos no sabían es que había unos ladrones que estaban en medio leyendo los emails que se estaban mandando. Entonces hubo un momento en que la empresa la empresa alemana mandó una factura, los ladrones la interceptaron, cambiaron el número de cuenta y la reenviaron. Esto, claro, uno no lo piensa, pero en la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, ha pasado. Y además hace ya bastante tiempo, o sea que no es una cosa moderna. Pasó hace como un par de años así y nosotros nos salvamos porque el cliente se dio cuenta. El cliente dijo, este número de cuenta bancaria que ustedes me han mandado es una cosa nueva. Por favor, compruébenlo.
Y entonces, pues efectivamente, lo que había pasado era que los mangantes, pues lo que habían hecho había sido interceptar la factura por en medio. Hay que tener muchísimo cuidado con Internet, porque Internet es una cosa maravillosa, pero en Internet también hay mucha gente que se aprovecha, pues eso, del desconocimiento, de la necesidad. Bueno, últimamente están los timos también, los timos del amor, ¿no? Esta gente que se hace pasar por alguien que no es, o que nunca ha sido, que crean una identidad falsa en internet y engatusan a personas pues que están necesitadas de cariño o que están solas o que, en fin, o que piensan o que no, a las que no se les ocurre que detrás de determinadas identidades puede haber pues eso, un mangante, un chorizo o una persona con malas intenciones que lo único que tiene, la única intención que tiene es esquilmarlas. Ante todo, hay que intentar en lo posible no clicar en cosas, en links que uno no conozca y también, sobre todo, no dar datos innecesariamente. O sea, asegurarse de que uno no le da la cuenta bancaria, el número de tarjeta de crédito a nadie así extraño y cosas así. Bueno, esto por un lado. La primera, esto y la otra noticia que hemos tenido, que ha sido una noticia curiosa que hemos tenido hoy también, ha sido que ha caído un miembro de la famosa banda de dinamitadores o de explosionadores de cajeros automáticos. El procedimiento, el modus operandi de estas personas, de esta banda, además es una banda, claro, que vienen de un sitio tan lejano como Holanda, es bastante facilito. O sea, lo que hacen es localizan cajeros automáticos que estén en lugares, en sucursales alejadas de sitios, de núcleos de población. Por ejemplo, pues yo qué sé, en las afueras de un pueblo, en un polígono industrial, en sitios así, y lo que hacen es que ponen un artefacto explosivo, revientan la caja fuerte del cajero automático y se llevan el dinero y corren y nunca más se supo. Bueno, pues desde primeros de año pues hemos salido a 2 o 3 reventones por fin de semana, porque generalmente operan en fin de semana y por la noche y así. Y esta noche, esta vez, la policía estaba alerta y esta vez han cometido una imprudencia y ha sido hacerlo en Viena, en el centro de la ciudad, en un barrio de la ciudad. Lo han hecho a las 4 de la mañana, eran 3 o 4 holandeses, por cierto, o por lo menos ciudadanos holandeses, no se sabe la procedencia exacta, pero eran ciudadanos holandeses han cogido, la policía estaba atenta y han disparado a uno de ellos, le han herido y los otros dos han puesto pies en polvorosa, o mejor, se podría decir que han puesto ruedas en polvorosa porque iban en patinete eléctrico. Entonces, bueno, les han interrogado. Estos son mafias de la droga, generalmente, y lo que hacen es, bueno, pues tienen este dinero al que no se le puede seguir el rastro prácticamente, porque, bueno, es así, ¿no? Los daños, pues son, no se sabe cuánto, naturalmente, para no animar, pues las entidades bancarias no explican cuánto dinero les han robado, pero pues es presumible que fueran unos daños cuantiosos. Y esta semana también hemos tenido, que también lo conté en el blog, una noticia cultural muy curiosa, y es que los arqueólogos de la ciudad de Viena presentaron en el Museo de la Ciudad de Viena, presentaron un hallazgo bastante inédito y bastante sensacional. En este caso sí que se puede hablar de un hallazgo histórico, y además de un hallazgo histórico por inesperado sobre todo, porque en un campo de fútbol, y además que es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo lo pensaba, digo, y no, aquí no, en fin,
Bueno, en un campo de fútbol de Simmering, cuando estaban arreglando el terreno de juego para, supongo yo, que para plantar más césped o renovar la tierra, una cosa así, las excavadoras se encontraron con un montón de huesos, tantos huesos que ellos pensaron, además que hubiera venido muy a cuento, porque en estos días se conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Pues pensaban que era una fosa común de la Segunda Guerra Mundial, pero los arqueólogos de la ciudad de Viena pues descubrieron, y además fue un descubrimiento sensacional, que lo que parecía una fosa de la Segunda Guerra Mundial era en realidad una fosa de los primeros tiempos de la fundación de Viena, o sea, de hace muchísimos años, de hace 2000 años, concretamente alrededor del año 90-98 de la era común. Y este hallazgo es tan sensacional porque se trataba de soldados romanos. Y de los soldados romanos de esta época del imperio, pues existe muy poca, o sea, de las personas del imperio romano, ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano? Pues de estas personas existen muy poca información porque los romanos incineraban a sus muertos. Entonces, claro, no existen huesos que permitan evaluar cosas tan importantes como, por ejemplo, cómo era el nivel de vida, el nivel de salud de los romanos. ¿Comían bien los romanos? Cuando los romanos que vivían en aquella época en Viena, que se llamaba Vindobona. Pues ahora, a partir de este hallazgo, se ha podido saber un poquito mejor, por lo menos, cómo vivían estos soldados. Se han encontrado los restos de 129 personas, de 129 hombres jóvenes entre los 20 y los 30 años, que eran los soldados que probablemente pues murieron en una escaramuza con las tribus del otro lado del Danubio. En aquel momento, aquellos que conozcáis Viena, pues Viena era muy parecida, o sea, a lo que hoy es la Lobau. Era una zona pues en donde a su paso el Danubio pues se dividía en multitud de brazos, en charcas, en cosas así. Y pues claro, era una frontera bastante porosa. Entonces lo que pasaba era que en lo que hoy es el distrito 22, 23, pues los romanos, o sea, los bárbaros, los que entonces se llamaban bárbaros, pues pasaban, se pegaban como en los tebeos de Asterix con los soldados romanos y luego volvían. Entonces lo que los arqueólogos piensan que estos 129 cadáveres, los huesos que se han encontrado, pues eran parte, o sea, murieron en una de estas escaramuzas. Lo que no se sabe, y ya no se podrá saber nunca, claro, por supuesto, es cómo murieron y sobre todo por qué no les incineraron, por qué no hubo tiempo de incinerarles, ¿no? Lo que sí que han encontrado los arqueólogos es que los pobres hombres que estaban enterrados debajo de ese campo de fútbol de Simmering, pues tenían bastante muy buena salud y sobre todo, además eso se ve pues en el esmalte dental, que no tenían caries, que estaban muy bien alimentados, que comían muy bien, y eso que la dieta del soldado romano era una guarrería en general. O sea, la dieta básica, los romanos comían una especie de gachas en general, una especie de gachas de trigo, así y tal. Y en general, pues era una dieta que hoy nos parecería bastante asquerosa, pero la dieta básica. Pero supongo que al vivir en un sitio en donde había también población civil, más o menos en lo que hoy es el distrito 3, había una aldea, el Gasometa y por ahí, pues había una aldea donde vivía la población civil y se supone pues también que habría verduras y fruta y cosas así. Y tal, ¿no? También hay que tener en cuenta que la dieta de los romanos era en general bastante distinta de la nuestra porque, como es obvio, no tenían muchísimos productos que nosotros utilizamos y que vinieron de América, como por ejemplo las salvadoras patatas, estas fuentes de hidratos de carbono. Entonces, generalmente los romanos pues lo que comían eran gachas, no tenían, bueno, y condimentos, las especias eran carísimas, o sea que tenían miel, tenían vinagre, tenían la poca de pimienta que tuvieran, la sal,
que por eso se llama salario al dinero, porque la sal era una cosa bastante cara. Y luego tenían el ketchup de la antigüedad, que era una salsa, que eso sí que es una guarrada desde el punto de vista moderno, es una guarrería, que se llamaba garum. Y entonces el garum era el producto de la putrefacción de un pescado y con mucha sal y con mucho condimento. A los romanos les encantaba el garum, pero es muy probable que con el pestazo que eso tenía que tener a cualquier persona normal del siglo XXI, pues se le revolvería el estómago y no tendrían, en fin, que no le echaríamos tal a la comida, no le echaríamos garum a la comida. Pero, bueno, pero es una cosa curiosa. No se pensaba, el hallazgo de estos soldados romanos, pues tiene otra cosa, y es que es importante por otra cosa, y es porque no se pensaba que hubiera población en esa zona de Viena, en esa zona de lo que hoy es Viena, en época tan temprana. Más o menos había una guarnición de 6.000 soldados y un pueblo. Y la ciudad, que era la ciudad importante, de hecho ahí murió Marco Aurelio, el último emperador, era una ciudad que está ahora en Baja Austria, que se llama Carnuntum, que por cierto tiene un museo al aire libre precioso que se puede visitar, y es un parque arqueológico que es súper bonito. Si estáis en Austria y tenéis ganas de pasar un día campero, pues podéis ver Carnuntum y su monumento más bonito y su monumento más aparente y más pintiparado, que es la Heidentor, que es la puerta de los paganos, que suena así como súper wagneriano y tal, y que está en el campo y que es un sitio maravilloso, en una zona de baños, hay un balneario también cerca, o sea que es todo muy bonito. Y en primavera ahora, cuando empieza la primavera, pues ya se sabe que todas estas excursiones campestres pues son muy placenteras. A ver. eh, Hablando de timos, Mónica Hernández nos deja un timo muy evidente que dice: hola, mi nombre es Mónica Hernández de España, pero vivo en Francia, padezco una grave enfermedad que me condena a muerte, tengo 450.000 euros en mi cuenta bancaria en Societe General y lo quiere donar a alguien honesto. ¡Qué poca vergüenza! En fin, probablemente esta chica, esta persona, Mónica Hernández, pues sea una persona que esté cómodamente viendo esta transmisión desde algún lugar en donde quiera timar a los incautos. Por supuesto, muchísimas gracias vamos a ver de dónde es vamos a ver. A ver. 2-2. Pues 229 es la República de Benín, por supuesto. O sea que el WhatsApp es de la República de Benín. Y es una persona que estaba intentando absolutamente timarnos, como puede verse. No llaméis, no escribáis, no borréis, o sea, borrad todo esto, que es lo que yo voy a hacer en este momento con el comentario. En fin, son las 8:52 de algún lugar de Nigeria, dice mi madre. Pues exactamente. Son ahora mismo las 8:52 de este día 6 de abril, y con este maravilloso ejemplo práctico de cómo pueden funcionar los timos en internet, voy a terminar esta transmisión, dándoos por supuesto muchísimo las gracias por haber estado ahí, y emplazándoos no a la semana que viene, donde no estaré, sino a la siguiente, que será, vamos a ver, el día 13 no estoy, pues será el día 20. El día 20 de abril, si Dios quiere, nos veremos. Y si vosotros queréis, nos veremos para comentar las noticias, lo que haya dado de sí la actualidad austríaca.
y del mundo, porque hoy hemos hablado también mucho del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí y ya os digo, hasta la semana que viene. Chao, chao. Cuidaros mucho.